Buenos días a todos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos. La última vez que nos vimos, hace un par de semanas, comenzamos ya el capítulo 2. Y para refrescar un poco, recordemos que en el capítulo 1, Pablo primero confronta a todas aquellas personas que no son creyentes y muestra cómo no tienen excusa de no conocer a Dios por todas las cosas que palpablemente podemos ver en el mundo, ¿no? Y en el universo, de que hay de alguna manera algo que ha creado el universo, que hay un Dios. Y en este capítulo 2 empieza ya con, vamos a decirlo, a confrontar a los religiosos o a aquellos que creen, que dicen creer en Dios, ¿no? Y hoy vamos a leer los versículos que van del 6 al 11. La vez anterior leímos del 1 al 5. Entonces dice, voy a leer Romanos 2, voy a leer desde el 5, porque él viene ya confrontando a los que dicen ser creyentes, y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice en el versículo 6. En el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Aquí incluye ya tanto a creyentes como no creyentes, ¿no? Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Bien, entonces este pasaje del 2 al 6, del capítulo 2, del 6 al 11, forma parte del argumento del apóstol Pablo sobre el juicio justo de Dios. O sea, Dios no es una persona que está airada con un grupo determinado y a otro grupo, o sea, no es que tiene preferencia. Ya vimos cómo culmina lo que hemos leído, ¿no? De que Él no hace acepción de personas. En este contexto, Pablo está explicando que Dios juzga a todas las personas que con imparcialidad según sus obras. Ojo, no es que van a salvarse por sus obras, sino que Él los juzga por el fruto de sus obras. Vamos a como ampliar un poco el texto, porque ¿qué pasa? Hay algunas religiones que creen que si nosotros nos comportamos de alguna manera, si hacemos lo bueno de alguna manera, entonces estamos bien para con Dios y que Dios no tiene argumentos para condenarnos. Y no es así, sino que el fruto de esas obras vienen como consecuencia de algo que ha pasado en nosotros, ¿no? Pero claro, eso es algo que se manifiesta externamente y también a lo interno, que muestra un fruto, ¿no? Y claro, nos va a juzgar por esas obras. Entonces, y dice que es tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Claro, allí utiliza el término griego porque para el mundo antiguo, lo que era el contexto de Pablo era el mundo judío, lo más inmediato que era el mundo judío, y todo lo que estaba fuera del mundo judío, que era el griego o romano, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos ahora al contexto literario de estos versículos que hemos leído. Primero, en el capítulo 1, del 1 al 3, perdón, él desarrolla la idea de que toda la humanidad está bajo el pecado, ¿no? En Romanos 2, Pablo confronta especialmente a quienes juzgan a otros, pero practican lo mismo.
sea, por eso es que tenemos que tener cuidado de si a veces juzgamos a un hermano o a otra persona, si no vaya a ser que nosotros también tengamos esa debilidad. Estoy hablando de obras, de cosas que hacemos, ¿no? Que practican lo mismo, probablemente pensando en judíos que confiaban en la ley. Es como que nosotros confiemos hoy en que porque yo me congrego aquí, porque yo soy cristiano, inclusive, vamos a decirlo, hay gente que ha nacido en el seno de un hogar cristiano. O sea, que desde niño ya sus padres eran cristianos y tú naciste dentro del contexto cristiano. Y eso puede hacer creer, bueno, pero si yo nací en un hogar cristiano, yo toda mi vida he sido cristiano, mi mundo ha sido cristiano, pues yo estoy bien. No entendiendo, ojo, que tiene que haber habido más bien es una transformación, porque no depende del contexto donde yo vengo o que yo haya nacido bajo el contexto de una iglesia cristiana o bajo el contexto de una, no tiene que ver con eso, sino que tiene, en el caso de los judíos, ¿qué pasa? Que el judío confiaba en que, bueno, nosotros tenemos la ley, Dios nos dio una ley, hemos sido el pueblo escogido de Dios, o sea, somos de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿no? Y no basta con eso, sino con que haya habido, ¿verdad?, una transformación en nuestros corazones que permita que nosotros hagamos unas obras, que andemos en unas obras que son fruto de haber creído, de verdad haber creído, ¿no? Después, en los versículos estos que acabo de citar, del 6 al 11, funciona como un principio teológico el juicio divino. Dios juzga con justicia y sin favoritismo. A eso me refiero. O sea, no es porque, fíjate, hay cuántas personas no nacen dentro de un contexto religioso o dentro de un contexto cristiano, y eso no significa que Dios no tenga misericordia de esa persona. Es como que dijéramos que, bueno, este tuvo ventajas porque nació en el seno de una familia cristiana y el otro no. O en el mundo antiguo, como que era, oye, estos nacieron bajo la cobertura de Israel, de Jerusalén, de todo el pueblo judío, y bueno, ese es un pueblo privilegiado porque es el pueblo que escogió Dios. Y el resto de las naciones que estaban alrededor de Israel, no. O sea, él aquí empieza ya a romper ese paradigma de que hay un solo pueblo de Dios o preferido de Dios, sino que no, Dios llama a creyentes en todas las naciones del mundo, ¿no? El texto y la estructura de este pasaje. El argumento puede dividir en tres partes principales, esto que acabamos de leer, ¿no? Un principio general del juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará, fíjense que está diciendo que va a juzgar conforme a cómo fueron nuestras obras una vez que creímos. Hay otros pasajes que hablan de estas cosas. Yo ahora me viene a la memoria, hay un pasaje en Corintios y hay otro en Juan. Vamos un momento a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Todos conocemos ese pasaje del versículo 16 donde dice, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso está hablando de la primera vez que vino Jesús al mundo. Sabemos que ya cuando venga por segunda vez, ya no es para salvar al mundo, sino para juzgar al mundo, ¿no? Pero en la primera ocasión en que Él vino fue para salvar al mundo. Entonces, fíjense lo que dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios.
Y luego pasa a decir cuál es la condenación. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. O sea, el fruto de lo que ellos hacían, todo era malo, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, el que está haciendo obras malas, de alguna manera aborrece a Jesús, aborrece la luz. Y dice, para que sus obras no sean reprendidas, o sea, no quiere exponerse a la luz de la verdad de Jesucristo, porque teme que, oye, van a ser reprendidas sus obras, o sea, no por el mundo o no por las personas, sino que va a ser juzgado, está siendo juzgado por la misma verdad que está en Cristo. Y la verdad que está en Cristo desnuda las cosas que Él hace, ¿no? Para que su obra no sea reprendida. Más el que practica o el que tiene obras en verdad, en la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que está en Cristo, el que ha creído en Cristo, sí se acerca a Jesús. Ojo, eso no significa que esta persona sea perfecta, pero confía en Jesús y no tiene miedo de acercarse a Jesús, aun cuando quizás haya caído, haya pecado, porque sabe que hay perdón en Cristo, ¿verdad? Y se acerca a Jesús, viene a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene miedo de que, bueno, es manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. O sea, viene confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos, ¿no? Se acerca. ¿Por qué? Porque ya creyó y no tiene miedo él sabe que puede haber obras que ha hecho malas, pero que hay perdón en Jesús, se acerca a la luz. Pero el que no está en Cristo, ese siempre está como en sentido contrario, vamos a decirlo así. Va en sentido contrario a la luz, ¿no? Va más bien alejándose más. Este principio que acabamos de citar tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 62:12. Vamos al Salmo 62:12. 62:12. Dice, y tuyo, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. O sea, que Pablo aquí lo que está haciendo es hilando, inclusive porque como está dirigiendo este discurso quizás vamos a decirlo así, a no creyentes, pero también puede ser que se ha leído el discurso entre los judíos, pues él hace citas del Antiguo Testamento para que vea que siempre el Antiguo Testamento también estaba apuntando a un Salvador, que es Cristo. Y que había citas en el Antiguo Testamento que hablaban de eso, ¿no? Entonces, y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y también está el Proverbio 24:12. Proverbio 24:12, que dice, porque si dijera, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, fíjense lo que yo les decía cuando leía Juan 3. El que hace sus obras en la luz, el que hace sus obras en Cristo, no tiene miedo, aun cuando se haya equivocado, no tiene miedo a acercarse a la luz porque sabe que hay perdón en Cristo. Y se acerca para que vean que sus obras han sido hechas, pero no. Y no tiene temor porque sabe que hay perdón y cree en Jesucristo. Entonces, este 12 dice, ciertamente no lo supimos. Y hace una pregunta, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, no hay nada oculto delante de Dios. Hay dos destinos posibles. Eso es lo que habla en los versículos del 7 al 10. Pablo describe dos grupos de personas en esta narración que hemos leído del 6 al 11. Los que perseveran en hacer el bien, ¿verdad? Que buscan gloria, honra y inmortalidad.
Y como resultado, ¿qué obtienen? Vida eterna. Y los que rechazan la verdad, que siguen la injusticia, como dice Pablo allí en los versículos del 8 al 9. ¿Y cuál es el resultado? Ira, tribulación y angustia. ¡Wow! Qué tremendo eso, ¿no? ¿Cuánta gente, yo cuando veo esto, cuánta gente no se halla en la verdad? Pero a veces cuando hay situaciones difíciles que viven ellos, entran en angustia. Voy a poner un ejemplo, por algo que me pasó hace poco, que pude apreciar, ¿no? Una persona que descubrió que puede tener una enfermedad grave y que de repente se va a enfrentar a la muerte. Entonces tú ves en esas personas angustia, incertidumbre, tribulación. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Y entonces solamente un hecho de afrontar que posiblemente puedan morir, ahí entran en temor, en angustia, ¿no? La incertidumbre. Oye, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque parece mentira, pero el ser humano a veces tiene que ser confrontado con situaciones difíciles que lo detengan en su camino de injusticia, en su camino de... Y entonces cuando se ven, oye, ¿y ahora? Empiezan a meditar en lo que han venido haciendo a lo largo de su vida, y ahí entonces de lo que hay angustia, incertidumbre. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que va a poder pasar, si van a sobrevivir a esa enfermedad o no van a poder sobrevivir. Pero no solamente eso, sino que si van a morir, ¿a dónde van? ¿Cuál es su destino? ¿Qué va a pasar? ¿No han apreciado eso? ¿No? Podemos verlo, ¿no? En personas que ¿no? Y por supuesto, resultado, ira, porque están bajo la ira de Dios. Como lo dice el mismo Juan 3:36. Vamos un momentico a Juan 3:36. Nos gusta mucho Juan 3 y lo que dice en el 16, pero en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está bien, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense, hay dos grupos de personas. Entonces aquí Pablo presenta un contraste ético y escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque tiene que ver con sucesos a futuro, ¿no? De cosas que han de suceder a futuro. De que algún día nos vamos a presentar delante de Dios. Por eso es escatológico. Va a haber un juicio donde todos vamos a compadecer delante de Dios, justos e injustos, ¿no? La conducta revela la orientación del corazón. Por eso habla de las obras, porque las obras es la conducta, el tipo de comportamiento que tiene el individuo, cuando anda en luz y cuando anda en tiniebla, ¿no? Y por supuesto, en el versículo 11 habla de la imparcialidad de Dios, porque dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto significa, ¿qué pasaba? Que el judío se jactaba: no, nosotros somos los herederos de la ley, Dios habló por medio de Moisés a nosotros y nos dio la ley, nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, un orgullo espiritual que no debería ser. Igual pasa hoy con nosotros. Nosotros no deberíamos tener un orgullo espiritual por decir, mira, yo me congrego en una iglesia, yo soy cristiano. Cuidado, cuidado, porque eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Sino que siempre tenemos que tener como un corazón humilde, reconociendo que podemos caer en pecado, pero que confiamos en Jesús, que sabemos que hay perdón en Jesús, ¿no? Amén. Y entonces, pero tenemos que tener claro que no hay distinción de Dios, no es que Dios tiene unos favoritos. Por eso inclusive, voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, conversamos o tratamos de evangelizar, ya sea un mormón, un testigo de Jehová,
un católico, nosotros no tenemos que abordar a esas personas con un sentido de orgullo, de como que yo sí, aunque fíjense, aún nosotros manejándonos de manera humilde frente a ellos, tratando de evangelizarlos, siempre vamos a lucir algo chocantes frente a ellos. Ellos van a reaccionar como, no, te lo digo por experiencia propia, por lo que he vivido, ¿no? Pero aún así, lo que tenemos que tener cuidado es cuando abordamos una conversación de tipo espiritual con personas que se encuentran en otra situación religiosa, vamos a decirlo así, de abordarlos de manera humilde, no ya desde un punto en el que, bueno, yo sí soy pueblo de Dios, yo sí soy hijo de Dios y tú no eres hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sí, ¿verdad? O sea, como en un puesto de que yo sí estoy bien y tú estás mal. Sino que debemos más bien congraciarnos con esta persona, tener un corazón misericordioso hacia ellos y más bien hacerles ver la necesidad de una salvación, de que ellos necesitan salvarse, de que nosotros no somos mejores que ellos. Pablo también en muchas de sus cartas dice, ¿es que acaso, y creo que aquí mismo en Romanos, somos mejores nosotros que ellos? No, dice. Creo que es en Romanos 3. Pero por eso, colocarnos en una situación justa, ¿no? Correcta, en humildad, pero sí hacerles ver la necesidad de que tienen que salvarse. Que no la pertenencia a una religión no les pone en una situación favorable, sino que lo importante es que haya una transformación en el corazón, ¿no? Entonces esto significa que Dios no favorece a alguien por su identidad religiosa, a eso me refiero, a su identidad religiosa nacional, o sea, como que hay una nación preferida por Dios y otra no. O social, inclusive, que si eres pobre o rico, o que si eres inteligente o poco inteligente, ¿eh? Esto no tiene que ver con inteligencia ni razón social de que si eres pobre, si eres rico, si eres judío o no eres judío, ¿no? Si perteneces a tal religión o no. Lo importante es si estás en Cristo, ¿no? En el contexto de Romanos, esto responde a la idea de una superioridad religiosa que era la que tenía el judío frente al gentil, que es lo que él viene confrontando aquí. Porque él comenzó en el capítulo 1 confrontando primero a los gentiles, a los que no creían. Pero después viene aquí en el capítulo 2, en estos párrafos, también a confrontar al que es religioso, al que se cree que está bien porque pertenece a una religión, a una nación, ¿no? O a un grupo religioso. Entonces, vamos ahora al análisis exegético. Fíjense que dice conforme a sus obras. La frase enfatiza responsabilidad moral. No significa que la salvación se gane por obras, sino que las obras evidencian la realidad. A eso me refería. Las obras lo que muestran es que hay una realidad espiritual en la persona, que ha habido una transformación espiritual en la persona. En la teología paulina, la salvación es por gracia. Ya lo vamos a ver en Romanos 3 y en Romanos 3 al 5. Pero las obras revelan la autenticidad de la fe. O sea, las obras, lo que hacemos, muestran si te encuentras en fe o no. Lo que hacemos, nuestra actitud, nuestro comportamiento, eso revela si hay fe o no en nosotros. ¿Ves? Y fíjense, después utiliza el término perseverancia en hacer el bien. El término griego hipomoné implica constancia o perseverancia. No se refiere a actos aislados, sino a un estilo de vida orientado al bien. O sea, no es algo que es en un momentico y después parar. No, sino que en todo momento, en todo tiempo, esta persona tiene una vida orientada a practicar el bien. Predominantemente, vamos a decirlo así. Predominantemente. Y cuando dice ira y enojo, para los que no están, ¿no?
ira y enojo. Estos términos reflejan el concepto de juicio, del juicio divino contra el pecado. No se trata de una emoción impulsiva de Dios. Ojo, no es una emoción impulsiva de Dios, sino de la respuesta justa de Dios ante la injusticia humana. Yo no sé cuántas veces, y aquí me viene a la memoria, algo que a veces hay en el argot cristiano, un dicho que seguramente es común en muchas naciones. Yo lo digo por mi tierra, pero seguramente lo han oído alguna vez. Que dice Dios, ¿cuántas veces ustedes han oído que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿No han oído eso alguna vez? Sí, ¿cómo? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Al pecador, sí. Eso está mal dicho. ¿Está bien? Mira, sí. Esas son cosas que le estoy llevando a la cabeza. Sí. No, es que es verdad lo que dice que... Porque él aborrece el pecado y ama el pecado. Entonces, No, pero es que no, eso no es bíblico. ¿Qué pasa? Eso está mal dicho, pero a veces los cristianos utilizan esta frase y no es así. Por supuesto, esto es como un resumen de que Dios sí tiene misericordia, puede tener misericordia de alguien que está practicando el pecado. Pero tú no puedes decir, porque Dios no va a juzgar el pecado en el día del juicio, va a juzgar a los que practican el pecado, al pecador. El pecado no va a ir al infierno, quien va a ir al infierno es la persona. Él ya juzgó al pecado en la cruz, en Jesucristo, en la cruz. ¿Sí? Pero una persona, ¿por qué decimos que ama? O sea, por esa afirmación tiene un error y es que al decir que ama al pecador, es que él está teniendo misericordia y le está dando tiempo a ver si se arrepiente. Pero si no se arrepiente y sigue en el pecado, olvídate, lo va a juzgar al pecador. Así que tengamos cuidado de usar esa frase, porque inclusive haciendo evangelismo he escuchado esa frase. A personas a cristianos que cuando se acercan a personas gentiles, vamos a decirlo así, o no creyentes, le dicen, mira, pero tú sabes que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, o sea, Dios te ama. No. Tenemos que saber. Él ama a la persona. Él puede tener misericordia de la persona aún cuando está practicando pecado. Pero si no se arrepiente, si no hay una transformación, olvídate. Entonces, nosotros no podemos engañar. Vamos a dejarlo al final para la parte, porque si no aquí vamos a entrar en un... lo que quiero es que entiendan que es incorrecto decir eso. Amén. Porque hay muchos decires en el argot cristiano que a veces lo popularizamos, pero no tienen un fundamento bíblico. Y hoy quiero corregir, porque dado lo que estamos estudiando, vemos que no es así. Fíjense que dice ira y enojo a los que practican la injusticia. O sea, el que está en pecado, la ira de Dios. Leímos también Juan 3:36, donde dice que el que cree en el Hijo, está bien. Pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando nos acercamos a esa persona, lo que tenemos que hacerle ver es, mira, tú estás en pecado, o sea, oye, que le va a sonar duro, que le puede molestar, pero tenemos que hacerle ver eso. Y la necesidad que tiene esta persona de buscar un Salvador, que es Jesús. Eso es lo que tenemos que llevarlo, es a ese terreno, a la persona a la que abordamos, que no es creyente. Bien, vamos a seguir. Después al final dejamos si hay alguna sobre esto que acabamos de compartir. Ahora, primero al judío y también al griego. Esta expresión aparece 2 veces, en los versículos 9 y en los versículos 10. Esto lo que indica es prioridad histórica del pueblo judío en la revelación. Es verdad que el pueblo judío tuvo una bendición, que fue que por medio de Moisés ellos recibieron la ley. Oye, claro, y hoy tenemos la Biblia, ¿por qué? El Antiguo Testamento, ¿por qué? Gracias al pueblo judío que siglos tras siglos mantuvieron las escrituras y vinieron a nosotros por medio de ellos. La escritura la tenemos, los profetas, las crónicas, los 5 primeros libros de la Biblia, todo eso
vino gracias al pueblo judío. Y hay claro, Dios tuvo que utilizar a un pueblo para darse a conocer, pero eso no significa que ese pueblo tiene un privilegio frente a Dios con respecto a los otros pueblos. Por eso es que Pablo utiliza la expresión primero al judío y también al griego. Pero hay una universalidad, o sea, lo que está tratando de entender es que Dios es un Dios para todo el mundo, tanto del juicio como para la salvación de todo el mundo. Es decir, la responsabilidad también es mayor donde hubo mayor revelación. Eso sí, Dios va a juzgar así con mayor, vamos a decir así, con mayor justicia o con mayor castigo a un pueblo que tuvo el privilegio, que tuvo su palabra. Igual pasa con nosotros. Dios no va a juzgar con la misma fuerza a alguien que conoció la verdad, a alguien que viene y se congrega en una iglesia cristiana, a alguien que nunca tuvo la oportunidad de conocer la palabra o tuvo muy poca oportunidad de conocer de él. Hay diferencias, por eso establece diferencias también, ¿no? Entonces hay una responsabilidad. Nosotros, fíjense, tenemos el privilegio de que hoy conocemos a Dios, manejamos las escrituras también. Hoy tenemos la palabra de Dios y tenemos que asumir una responsabilidad moral frente a Dios con respecto a eso, porque nos va a demandar a nosotros también. Y sobre todo a los que estamos en posiciones de liderazgo. Imagínate la responsabilidad de un pastor. No es lo mismo la responsabilidad de un pastor en el día del juicio a un creyente en la iglesia. Este pastor va a tener mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios le delegó a él que cuidase al rebaño. ¿No? Se puede ver ahí. Entonces hay hay grados de responsabilidad, vamos a decirlo así. Aunque todos vamos a ser juzgados, pero hay grados de responsabilidad que vamos a sufrir. De acuerdo a lo que se nos haya delegado. Vamos bien todavía. Mensaje teológico entonces del pasaje. El texto enseña varios principios. Dios es perfectamente justo en su juicio. Nadie puede decir que Dios es injusto. Aunque a veces escuchamos a personas que no creen, cuando le decimos estas cosas, dicen, no, pero no han oído esta frase. ¿Pero qué Dios puede ser justo cuando permite que haya guerras en el mundo? ¿Han oído esa frase? Y varias más. Sí, ¿verdad? Y muchas otras, pero yo estoy tomando esta como ejemplo, ¿no? Pero el problema es que le achacan a Dios la responsabilidad del hombre. Las guerras no son por culpa de Dios, las guerras son por culpa del hombre. Amén. Entonces, el comportamiento humano tiene consecuencias eternas. Lo que tenemos que ver es que el comportamiento del humano tiene consecuencias eternas. No solamente circunstanciales, como una guerra, sino que también tiene consecuencias eternas, ¿no? Porque una guerra es una consecuencia circunstancial, pero lo que va a pasar a futuro en la vida de quienes se involucran en estos conflictos, aún es peor. No existe privilegio religioso, otra enseñanza que nos enseña estos versículos. Es que aún, fíjense, por eso es que tenemos que abordar con humildad nuestra condición. Somos creyentes, nos congregamos en una iglesia cristiana, gloria a Dios, pero no tenemos de nada de qué enorgullecernos. Como dice Pablo, el que se gloríe, gloríese ¿en qué? En Dios. No te gloríes en que eres cristiano, no te gloríes en que te congregas en una iglesia. Si te glorías, gloríate en Jesucristo, en Dios. Gloríate en Dios, no en otra cosa. O sea, en nosotros no hay ninguna gloria. Nuestra gloria es Cristo. Amén. El juicio de Dios es imparcial y es universal. O sea, no hay nadie en el mundo que se va a escapar al juicio de Dios. Aplica a todos, sin excepción. El propósito entonces dentro de Romanos, en este pasaje, prepara el argumento de Pablo, que va a desarrollar después, que vamos a ver en el capítulo 3. Todos han pecado. Romanos 3:23.
Nadie puede justificarse por la ley, tampoco. Y la justicia viene por medio de la fe. Eso también lo vimos en el versículo, en capítulo 1, que en el Evangelio la fe es poder de Dios. Por eso Romanos 2, 6 al 11 desmantela la falsa seguridad religiosa y muestra que todos necesitan de la gracia de Dios. Todos. En conclusión, el texto de Romanos 2:6 afirma que Dios juzga a cada persona con justicia y sin favoritismo, basándose en la realidad moral de su vida. Pablo usa este principio para demostrar que ni judíos ni gentiles pueden confiar en privilegios religiosos, preparando así el mensaje central de la carta, que es la justificación por la fe. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, en el capítulo 5, donde él habla de la justificación por la fe. Pero él viene preparando a tanto judíos como a gentiles, de que no se confíen ninguno en cuál sea la circunstancia en que ellos se encuentren. Él va preparando a los oyentes en su discurso a que si nosotros vamos a ser justificados delante de Dios, es por la fe, punto. ¿Por la fe en qué? En su Hijo Jesucristo. Y que necesitamos fe, que necesitamos recibir el don de la fe. Amén. Bien, ahora sí, hemos terminado.